Esta defensa de conformidad a los elementos materiales que presenta la Fiscalía a su señoría, pues veo que no existe un eco frente al planteamiento y a lo manifestado por mi prohijado. Entrar a rebatir, y nosotros sabemos que este es una simple comunicación que hace el ente acusador contra mi prohijado, que inclusive ya posteriormente, si quiere adicionarlo, lo puede hacer más adelante, pero entonces esta defensa ve que lo que ha dicho el señor fiscal, y acorde con todas estas pruebas que tiene, pues realmente encuadra a ese tipo penal, que posteriormente se va a tratar de demostrar la inocencia, porque yo tengo que partir desde el principio de la presunción de buena fe de mi prohijado. Y no puedo estar compartiendo las mismas argumentaciones cuando, de acuerdo a lo que él me manifiesta y de acuerdo a lo que encuentro acá, es diferente. No tengo ahorita todavía elementos de juicio para poder desvirtuar el tipo penal por el cual le está haciendo la imputación el señor fiscal. Sin antes de terminar mi intervención, le digo a su señoría que respeto el planteamiento que ha hecho el fiscal, pero no los comparto, por cuanto uno ve que no es cierto lo que yo veo acá plasmado. Y lo que dice mi cliente, que yo no creo que me vaya a entrar a engañar, a decir cosas que no. En esos términos manifiesto lo que es la imputación hecha por parte de la Fiscalía General de la Nación. Gracias. Ha expresado el señor fiscal en esta audiencia los hechos jurídicamente relevantes en relación con la investigación que adelanta por la presunta conducta de actos sexuales con menor de 14 años en contra del señor César Augusto Barragán Henao. Ha manifestado el señor fiscal que el indiciado se encuentra plenamente identificado por la Fiscalía General de la Nación. Ha tipificado jurídicamente la conducta y ha manifestado al indiciado
los efectos de la aceptación de cargos en esta audiencia. En ese orden de ideas, estima el despacho que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, procede el despacho a informar al señor César Augusto Henao Barragán que a partir de este momento adquiere su condición de imputado dentro de la investigación que formalmente inicia en su contra la Fiscalía General de la Nación. Dentro de esta investigación podrá ejercer los siguientes derechos en su defensa. En primer lugar, no será obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañera permanente o pariente, dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañera permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. No se utilizará el silencio en su contra. No se utilizará en su contra el contenido de conversaciones tendientes a lograr acuerdos para declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o método alternativo de solución de conflicto. Tendrá comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. Dispondrá de tiempo razonable, medios adecuados para preparar su defensa. De manera excepcional puede solicitar prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de audiencias a las que deberá comparecer. Podrá solicitar conocer y controvertir las pruebas. Tendrá un juicio público oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de pruebas sin dilaciones injustificadas, en el cual puede, si así lo desea por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia, de ser necesario, por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de este debate. De igual manera, le informo que a partir de este momento se interrumpe la prescripción de la acción penal. Asimismo, le informo que a partir de este momento, por el término de 6 meses, no puede enajenar bienes sujetos a registro, a excepción de que durante ese término garantice indemnización de perjuicio a la víctima o haya pronunciamiento de inocencia en su favor. Asimismo, le informo que en esta audiencia puede aceptar los cargos. Si acepta los cargos, lo hace de manera libre, consciente, voluntaria, previo asesoramiento de su abogado defensor. La aceptación de cargos en este tipo de ilícitos y de conformidad con lo dispuesto en el Código de Infancia y Adolescencia, lo único que implicaría para usted es que no se le adelante un juicio. En ese evento, si usted acepta los juicios, los cargos en esta audiencia, se procede a dictarle la sentencia condenatoria correspondiente por el juez competente. En este orden de ideas, procedo a preguntarle si usted acepta o no los cargos que le ha formulado el señor fiscal. No, señora. Ante lo manifestado por usted, queda ejecutoriado este acto de comunicación procesal. Continuamos, señor fiscal. Gracias, señora juez. De manera muy respetuosa, este despacho de Fiscalía solicita de su despacho se proceda a imponer medida de aseguramiento contra el aquí imputado, señor César Augusto Henao Barragán, y más concretamente se imponga la medida de aseguramiento a que se contrae el artículo 307, literal A, numeral primero, de la norma sustantiva de la norma de procedimiento penal, toda vez que en criterio de la Fiscalía considera están dados los requisitos tanto de orden objetivos como subjetivos para su imposición. Al respecto, señora juez, se tiene que, si nos detenemos a analizar cuidadosamente cada uno de los elementos materiales probatorios allegados a la investigación, sin lugar a dudas, de estos elementos materiales probatorios se genera indicios razonables acerca de la presunta participación activa del indiciado en esos hechos. Téngase presente muy bien, señora juez, que hay un testigo, el propio testigo, en este caso presencial del hecho, es un testigo presencial del hecho, que es la progenitora de la menor afectada con los hechos en materia de investigación, la señora Magda Carolina Leiva Sierra, quien bajo juramento señala cómo sorprendió al aquí indiciado en el momento en que le hacía tocamientos a su menor hija en sus partes íntimas, y por eso entró en desesperación y por eso llamó a la policía y pidió auxilio a la policía. Esta versión de denuncia
que hace esta persona para este despacho fiscal resulta ser digna de credibilidad, pues la misma no se encuentra huérfana de sustento probatorio. La misma, por el contrario, está ampliamente corroborada con los demás elementos materiales probatorios. ¿Cuáles? Uno tan importante, el dicho de la misma menor. El dicho de la misma menor coincide que va a hacer un mandado, va a la calle a comprar un jugo y en las escaleras el vecino del frente está refiriéndose al aquí indiciado, es el que la aborda y le hace los tocamientos. Esa que dice la niña, tanto se lo comentó al médico forense como lo hizo en su entrevista, corrobora lo que denuncia la menor. Por lo tanto, ese dicho es atendible. Por ahora, por lo menos, no hay otro elemento material probatorio que desvirtúe ese dicho de esa denunciante. Esto significa, señora juez, que hasta aquí se viene a cumplir el primer requisito de orden objetivo para la imposición de la medida impetrada por la Fiscalía. Ahora bien, señora juez, también tenemos que no tendríamos mejor que hacer mayores disquisiciones al respecto para considerar que también se cumple otro de los requisitos de orden objetivos para la imposición de la medida y que tiene que ver con el quantum punitivo. En este caso que nos ocupa, estamos frente a un delito que tiene una pena privativa de la libertad que excede los 4 años, es un delito investigable de oficio y en ese sentido entonces se cumple con una de las exigencias del artículo 313 de la norma de procedimiento penal que señala que para imponer una medida de aseguramiento como la que ha impetrado la Fiscalía debe estarse ante ese delito, un delito investigable de oficio y que tenga una pena privativa que sea o exceda de 4 años. Ahora bien, señora juez, también el criterio de este despacho de Fiscalía se cumple con requisito de orden subjetivo o de necesidad, pues en criterio de la Fiscalía se cumple con uno de los requisitos señalados en el artículo 308 de la norma adjetiva penal, más exactamente el referido en el numeral segundo de dicha normatividad, que consiste o señala a que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Ese postulado lo hemos desarrollado en el artículo 310 de la norma de procedimiento penal y allí precisamente ese artículo menciona o define o trata del peligro para la comunidad y allí compromete, recoge varios aspectos para que reunidos en su totalidad se llegue a ese concepto moderado y razonable acerca de que la persona investigada sí ofrece ese peligro o emerge ese riesgo de peligro. Esos aspectos que involucra allí son un aspecto de valoración acerca de la gravedad de la conducta que se comete por parte del infractor. Otro aspecto que involucra está referido a la modalidad de esa conducta y además señala la norma que también se pueden tener aspectos señalados en los numerales del citado artículo 310, que en criterio de la Fiscalía vendría a cumplirse con el numeral séptimo de dicha normatividad, que tiene que ver que cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. En su orden, señora juez, me voy a detener a analizar cada uno de estos aspectos. Empezaré con lo que tiene que ver con la gravedad de la conducta. Desde ya este despacho fiscal se atreve a señalar que la conducta que se dice ha cometido el aquí imputado, pues reúne ese concepto de extrema gravedad. Téngase presente, señora juez, que aquí pues es el vecino de esta niña, es la persona, es el señor que vive al frente de esta menor, el que realiza esa conducta, el que precisamente, según como dice la menor, cuando ella abre la puerta y se escucha un ruido fuerte, de una vez sale y la espera luego cuando ésta regrese o la espera en las escaleras para efectuar este tipo de conductas.
Es una persona, la conducta que se ha cometido aquí es una conducta supremamente grave por las secuelas que esto deja en estos menores de edad, las consecuencias que se generan. Téngase presente cómo la menor, de una manera tan clara, se lo refiere al médico forense sin siquiera estar siendo interrogada sobre ese particular, y además en esa entrevista también revela unos aspectos bastante importantes. Por lo tanto, podríamos hablar de infinidades de cosas y para considerar lo grave de esta conducta, pero siempre llegaremos a ese calificativo de extrema gravedad. Son conductas supremamente graves por las consecuencias que de allí se desprenden. La naturaleza, señora juez, pues téngase presente que también hay aspectos para considerar acerca de esa naturaleza. Uno de esos aspectos, téngase presente, que es precisamente muy cerca, casi se podría decir en la entrada de la puerta del apartamento de la menor donde se comete esta conducta. Es precisamente por el vecino que ejecuta esa conducta, y en ese sentido, pues podemos decir que esa modalidad, esa conducta también resulta ser grave, también resulta ser reprochable. A esa gravedad, a esa modalidad de esa conducta se une, señora juez, como ya lo dijo, el contenido del numeral séptimo del citado artículo 310, cuando el punible sea por abuso sexual con menores de 14 años. Entonces, señora juez, en conclusión tenemos que ese concepto de gravedad, ese concepto de modalidad de la conducta y ese numeral séptimo nos llevan a inferir razonablemente que el aquí indiciado ofrece un peligro para la comunidad y sobre todo aquí para esa víctima que precisamente es vecina, vive al frente del apartamento de esta menor afectada. En ese sentido emerge ese indicio, es un indicio razonable de riesgo que emerge allí del análisis de estos conceptos. Por eso, en ese sentido, es que la Fiscalía, al colegirse de allí ese riesgo, ese indicio razonable, es lo que lleva al despacho fiscal también a considerar que entonces, bajo esa circunstancia, estaría dada el fin constitucional para que se imponga esa medida. ¿Cuál es ese fin constitucional? Proteger a esta menor, protegerla a esta menor, y por eso la medida peticionada se haría necesario. Esa medida es proporcional a la situación fáctica que nos ocupa. Esa medida, señora juez, es razonable. Tengamos de presente que precisamente el mismo legislador ha plasmado unas penas bastante altas, severas para esta clase de conductas. Vemos nomás aquí cómo involucra aquí en este precepto el artículo 310 que se justifica la imposición de una medida de aseguramiento cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Otro aspecto relevante, la misma ley lo define, en este caso de delitos, la medida de aseguramiento no es otra, diferente a la privativa de la libertad. Otro aspecto relevante, en los casos de que una persona investigada por estos delitos acepte, no tendrán beneficios de ninguna índole. ¿Por qué lo hace el legislador de ese modo tan severo? Precisamente porque consideró que es una conducta supremamente grave y recogió de dónde toda norma, todo delito emerge del conflicto social. Recoge la materia de ese conflicto social, como lo vio grave el legislador, lo plasmó en una norma. Y por eso se justifica aún más para decir cómo es tan grave esa conducta. En ese sentido, señora juez, la Fiscalía entonces ve que están reunidos los postulados para que se imponga esa medida de aseguramiento. Muchas gracias. Su señoría, sabemos que la privación de la libertad debe ser de manera excepcional.
se encuentra dentro del mismo cartulario algo muy importante, que mi prohijado tiene un arraigo, y eso lo está haciendo el mismo investigador de campo. Y el mismo investigador de campo, él no tiene nada que ocultar, es una persona trabajadora, que al saber uno de que va a haber una imposición de una medida esta, no es cierto que sea un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos predecir de una vez que él cometió un ilícito que está plasmada en el Código Penal. No está de acuerdo absolutamente con todo lo que le han hecho y lo que ha manifestado. Que como hasta ahorita se dispara el derecho a la defensa, pero desafortunadamente tendrá él, por intermedio del suscrito, buscar todos los argumentos para poder probar ante un juez de la República que es inocente a toda esta imputación, a todo este señalamiento que le está haciendo la persona. Y lo más extraño de todo esto, señora juez, es que esa persona lleva más de 3 años viviendo en el mismo lugar y tan, ¿qué puedo decir? Muy, ahí sí, como dicen los muchachos, muy de malas, que después de que si eso fue hace 3 años y la niña dice que tiene 9, que hasta ahorita le dio por hacer esas presuntas maniobras. Fuera de eso, la niña tiene un sentido que dice, él me va a escuchar, el vecino me siente cuando yo salgo y cuando yo bajo, y mejor dicho, ya ella está prediciendo algo que no puede tenerse en cuenta desde ningún aspecto, máximo para este tipo de delitos. La Corte ya ha manifestado en qué momento se debe darle credibilidad a un menor. Que lo iremos a demostrar, listo. Tenemos que tener la teoría del caso y todos los argumentos, todos los elementos materiales probatorios para buscar una estrategia. Sí, lo vamos a buscar. Pero considero que mi prohijado no es un peligro para la sociedad. Que él puede convivir en otro sitio. Claro, señora juez. No siempre para estos tipos de delitos se debe imponer esa medida de aseguramiento solicitado por el ente fiscal.
que la solicitud la haga, pero mi prohijado es una persona que, como bien lo puede observar, y a su familia, persona humilde, persona trabajadora, que considero de que no puede ser objeto de que lo estén tildando, máximo que cuando nosotros sabemos que una persona llega a un centro carcelario y se dan cuenta por qué fue que llegó, lo están tildando. Y ya la política criminal no está en ninguna cárcel. Que uno diga, mire, esta gente llega por tal motivo y el tratamiento es diferente. No, antes por el contrario, están señalados y delicados en ese sentido. Debido a todas estas potísimas razones, y tampoco yo no puedo desconocer que la misma norma habla en su numeral 7 que cuando se trata de estos tipos de delitos, pues esta medida de aseguramiento no me puedo decir que no se imponga, pero también, señora juez, puede ver que si dentro del cartulario aparece que tiene arraigo, que es una persona que es correcta y siempre lo ha sido, fuera de eso, no, dentro del mismo aparece que a él le pidieron antecedentes y esos antecedentes están limpios. Fuera de eso, él es padre, cabeza de familia, su señoría. ¿Cómo lo puedo demostrar? Ahí aparece un registro civil. Pero no de la hija de aquí de mi prohijado, pero si nos vamos a dar cuenta, este señor trabajador, su esposa, una persona que está en la casa pendiente, y de un momento a otro se dispara esto, cuando ya han convivido más de 3 años y ahorita no sé cuál haya sido la circunstancia en que me lo estén señalando de una conducta tan delicada como es esta. Dejo al despacho para que analice todos los elementos probatorios presentados por el ente acusador, todo el aspecto social, todo el arraigo que tiene, que no tiene antecedentes de ninguna naturaleza, y también que los mismos familiares, viendo la hora que es, no les interesa, sino que están pendientes porque saben y presumen de su inocencia. En los anteriores términos, dejo a consideración del despacho se acoja o no la solicitud hecha por el ente acusador. Gracias. Ha solicitado el señor fiscal se imponga en contra del señor César Augusto Henao Barragán medida de aseguramiento y detención preventiva en establecimiento carcelario. Ha manifestado el señor fiscal que, de conformidad con los elementos materiales de prueba y supuestos fácticos
se puede establecer que el indiciado es el presunto autor del ilícito de actos sexuales con menor de 14 años. Manifiesta el señor fiscal que sustenta su petición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal, desarrollado en el artículo 310, numeral séptimo del Código de Procedimiento Penal. Manifiesta que efectivamente se trata de una investigación de delito de naturaleza y modalidad grave, el cual fue realizado con una menor de edad cuando la madre denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tocamientos en sus partes íntimas a la menor de edad observada por la madre de la víctima, quien informa a la policía de estos hechos y se logra la captura del indiciado. Se inicia estas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Manifiesta que en razón a la naturaleza grave por ser un hecho que atenta contra la libertad sexual de la menor de 14 años, la medida que se debe imponer es la de detención preventiva en establecimiento carcelario en aras de proteger en particular a la víctima, en razón a que esta menor de edad es vecina de residencia del imputado y el hecho en que se desarrollaron los acontecimientos determinan que se debe proceder de conformidad. De igual manera, manifiesta que no existe otro tipo de medida que pueda aplicarse al caso analizado en razón a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, Código de Infancia y Adolescencia y a la naturaleza y gravedad de estos hechos. El señor defensor, por su parte, manifiesta que su prohijado tiene un arraigo familiar, el cual fue constatado por la Fiscalía General de la Nación y que por lo tanto podría atender esta investigación en el lugar de su residencia. De igual manera manifiesta que no cuentan en este momento procesal con elementos materiales de prueba que puedan desvirtuar los elementos de prueba que ha presentado el señor fiscal. Asimismo manifiesta que su prohijado es una persona que no registra antecedentes penales, que tiene un buen desempeño social y laboral, de igual manera manifiesta que es padre cabeza de familia. Y de igual manera manifiesta que estos hechos y elementos con los que cuenta la Fiscalía no están acordes con lo que le ha expresado su prohijado. En ese orden de ideas, solicitan no se imponga medida de aseguramiento en contra del mismo. El despacho, de conformidad con la solicitud que ha impetrado el señor fiscal,
estima que se debe imponer la medida de aseguramiento solicitada, teniendo en cuenta que efectivamente de estos elementos materiales de prueba se puede inferir que efectivamente el indiciado es el presunto autor del ilícito que investiga la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, observa el despacho que este ilícito tiene una pena superior a los 4 años de prisión. Asimismo, comparte los planteamientos expresados por el señor fiscal en razón a que este tipo de ilícito protege la libertad, la formación y la integridad sexual de los menores de edad y de los adolescentes. Esto en razón a que existe una norma en la Constitución en donde los menores de edad tienen una prevalencia en la protección de sus derechos y particularmente en estos ilícitos que atentan, como ya lo dijimos, contra su formación sexual. Esto en razón a que el menor de edad es una persona que se encuentra en absoluta vulnerabilidad e indefensión frente a actos de esta naturaleza, lo cual distorsiona ese concepto de sexualidad que debe desarrollar la persona humana y en donde estos conceptos y estos hechos no se encuentran claros para los adolescentes y menores de edad. Es por eso que el legislador, en aras de proteger a esta población adolescente y menor de edad, ha impuesto una sanción muy alta para el presunto infractor de estos ilícitos, en razón a ese bien jurídico protegido. En eso se basa esta investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y que considera y estima que es de naturaleza grave el ilícito que investiga. Asimismo, pues observa el despacho que efectivamente el presunto infractor de estos ilícitos sí constituye un inminente peligro para la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos y también para la tranquilidad, seguridad de la víctima en particular. Como ya lo notamos, se trata de un menor de edad, que, como lo dijo el señor fiscal, convive en el mismo sitio de residencia con el agresor, pues según manifiestan los elementos materiales de prueba que han puesto de presente, son vecinos, conviven en el mismo edificio, y por ese motivo fue que la madre se dio cuenta de esta situación y puso en conocimiento la misma a las autoridades de policía y a las autoridades judiciales. En consecuencia, acreditados estos requisitos, el despacho estima que la medida solicitada es adecuada, proporcional, urgente y necesaria al caso que hoy analizamos, y en consecuencia se dispondrá lo pertinente para ante las autoridades competentes, Cárcel Nacional Modelo. Nos apartamos de las consideraciones del señor defensor en razón a que efectivamente el peligro para la víctima se radica precisamente en ese arraigo que tiene el indiciado, que como ya dijimos es de vecindad, de convivencia, y en segundo lugar pues no vemos acreditado hasta este momento procesal la condición de padre cabeza de familia del indiciado. Teniendo en cuenta que esta circunstancia la ha establecido la ley en favor del padre o madre cabeza de familia que tiene bajo su cuidado a hijos menores de edad o discapacitados, y que los mismos ante una situación de medida de aseguramiento intramural pueden quedar en completa desprotección por parte del padre, la madre o todo su grupo familiar. Ese hecho no se ha acreditado hasta este momento procesal. Podrá acreditarlo la defensa en posterior oportunidad
y solicitar la audiencia pertinente para eventual sustitución de medida. En este orden de ideas, el despacho impondrá la medida solicitada por la Fiscalía General de la Nación y expedirá la boleta de atención ante el señor director de Cárcel Nacional Modelo. Frente a esta decisión, el despacho notifica la misma a los sujetos procesales para que, si habiendo tengan, interpongan los recursos que consideren pertinentes. Fiscalía sin recursos, señora Señor juez. defensor, Sin recursos, su no siendo señoría. otro el objeto de esta diligencia se termina, nos podemos retirar. Gracias.